Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica es la ameba a la que hacemos referencia cuando se habla de amebosis, como enfermedad producida por amebas. Hay otro grupo de amebas que están consideradas no patógenas y que las vamos, por supuesto, también a mencionar. ¿Cómo es la taxonomía de este grupo? Bueno, pertenecen al filum Sarcomastigófora. Ya sabemos que entonces son móviles. Además tienen un anillo de cromatina nuclear. Al subfilum Sarcodina, porque, bueno, se mueven con pseudópodos. Al orden Amoebide, presentan formas parásitas y formas de vida libre, que es la clase que vemos a continuación. Y la familia es Entamoebide y el género es Entamoeba. Y las especies son histolítica, y después está ahí entre paréntesis Dispar, Moskovsky, Bangladeshi. Luego Colli, Armani, Gingivalis y Poletti. Las que están entre paréntesis son idénticas a entamoeba histolítica, pero son consideradas no patógenas. Les voy a explicar cuál es la importancia de esto. Se había estado observando que había amebas que eran idénticas a entamoeba histolítica, pero que no producían patología. Hubo bastantes idas y vueltas con la clasificación de esas dos tipos de entamoeba. Por ejemplo, en 1993, Diamond y Clark ellos propusieron el nombre de entamoeba dispar, ¿sí? Al nombre de histolítica no patógena. Pero después, en el 97, la OMS dijo no, son dos especies, aprobó dos especies. Entonces, entamoeba histolítica y entamoeba dispar como dos especies diferentes. Luego se agregaron, ya en los últimos años, más recientemente, descripciones de estas otras entamoebas que les cité recién, Moskovsky y Bangladeshi. Vamos a encontrar distintas denominaciones para la parasitosis producida por entamoeba. Entamoebosis o amebiasis o amibiasis incluso. Cuando esta terminología es buscada en la bibliografía, ya sea un libro, revistas científicas, nos lleva a la parasitosis producida por entamoeba histolítica. Histolíticas es el nombre de las especies, proviene justamente de su capacidad de destruir tejidos, ¿no? O sea, lisa tejido. Es un patógeno que presenta un amplio espectro de virulencia. Vamos a ver que va desde un comensal no virulento hasta uno que es muy invasivo y muy destructivo. Bueno, es cosmopolita, tiene una prevalencia que puede ser de hasta el 50% en Centro y Sudamérica, lugares más pobres porque la transmisión es fecal oral, se atribuyen alrededor de 500 millones de infecciones. Y bueno, también se sabe que esos datos podrían no ser tan correctos porque, como les decía al principio, entamoeba histolítica es idéntica a todo lo que se llama complejo entamoeba. Dispar, Moskovsky y Bangladeshi. Lo tienen citado acá, ¿ven? Complejo entamoeba. Entonces, al ser morfológicamente idénticos, uno no sabe si los informes hechos de diagnóstico de histolítica se correspondieron exactamente con histolítica. Por supuesto, lo que sí se sabe cuando hay enfermedad de tipo producida por histolítica de tipo invasiva y uno encuentra esas amebas, bueno, evidentemente es patógena, ¿verdad? La distribución de la amebiasis se muestra en este mapa. Todo lo que está en rojo tiene casos. Hay algunos países con mayor prevalencia que otros. México, por ejemplo, tiene una alta prevalencia de histolítica, ellos tienen un problema serio con la contaminación del agua. Y bueno, como les decía antes, la transmisión es fecal oral y por lo tanto los países más pobres y con peores condiciones higiénico-sanitarias son los más afectados. Como nada es blanco o negro, bueno, en la parasitología tampoco. Se han encontrado algunos casos, hay algunos artículos donde entamoeba dispar ha tenido algún componente patogénico, lo mismo con Moskovsky y lo mismo con Bangladeshi. Es como que se las considerara que
podrían ser potencialmente patógenas. Siempre hay una relación parásito-hospedador, no podemos aislarnos de eso. Y digamos que lo que se hace es decir que en la mayoría de los pacientes estas amebas no son patógenas. Entonces se las considera no patógenas, pero siempre hay excepciones. El título dice morfología histolítica dispar. Bueno, claro, por lo que les estaba contando recién, son morfológicamente idénticas. Incluso podríamos poner ahí Moshkovsky, Bangladeshi o histológica barra complejo entamoeba. Son iguales. Ahora vamos a ver qué diferencia nos permitiría decir que es histolítica. Tienen quistes y trofozoitos, como todos los protozoarios. Bueno, como casi todos los protozoarios. Los trofozoitos es la forma que come, la forma que se reproduce y es la forma también invasiva. Cuando se presenta, cuando histolítica invade el tejido intestinal, o sea, sale del lumen intestinal e invade nuestros órganos, esa forma, la que hace eso es el trofozoito. Miden de 15 a 30 micras, tienen un solo núcleo, tienen un citoplasma que emite pseudópodos, se mueven por pseudópodos, con un movimiento direccional bastante, o sea, direccional, movimiento ordenado, se podría decir. Tiene un núcleo, como se ve acá, el núcleo del trofozoito tiene una cromatina central muy delicada y también es muy delicada la cromatina, un cariosoma central muy delicado y también es muy delicada y ordenada la cromatina periférica. Esas son las características que identifican al trofozoito, que por supuesto son de mucho detalle y se necesita coloraciones, hacer coloraciones para distinguir bien estas características que les estoy contando, para describirlas mejor. Si nosotros estamos observando trofozoitos que tienen estas características morfológicas que les cuento y además tienen eritrocitos en el citoplasma, eritrocitos fagocitados en su citoplasma, decimos que es entamoeba histolítica. Evidentemente está introduciendo, o sea, está fagocitando tejido. Si no encontramos esos eritrocitos en el citoplasma, no la vamos a poder distinguir del resto del complejo entamoeba. Entonces, informamos histolítica barra dispar. Las formas quísticas miden de 10 a 20 micras, son pequeños y tienen hasta 4 núcleos, ¿sí? De 1 a 4. Los maduros, los quistes maduros, tienen 4 núcleos. En los quistes más inmaduros, que todavía no han terminado la división de sus núcleos, podemos llegar a encontrar cuerpos cromidiales. Es esto que parece un bacilo. Los cuerpos cromidiales tienen un aspecto bacilar, justamente porque los extremos son redondeados, ¿sí? Así que histolítica barra el complejo tiene trofozoitos y tiene quistes. Los quistes y los trofozoitos, si encontramos hematíes podemos decir que es histolítica, si no, no. Y los quistes son todos idénticos, ¿sí? Y de quistes podemos encontrar con un solo núcleo hasta 4 núcleos. Siempre tenemos que buscar el núcleo típico de ameba. Eso lo tenemos que buscar para todas estas entamoebas que estamos viendo ahora. Ese núcleo típico es un núcleo, ustedes van a ver, el núcleo lo van a ver redondo, uno o más, dependiendo de que están mirando. Bueno, esto no me salió muy redondo. Y búsquenle el punto, búsquenle el cariosoma central. Ustedes tienen que ser capaces de encontrar núcleos típicos de ameba. Mírenlos acá, en los trofozoitos, como son, y son los mismos en los quistes, ¿ven? Exactamente iguales. Cromatina periférica, cariosoma central. Tenemos que ser capaces de identificar eso. Esto es una preparación, un frotis de teñido, materia fecal, teñido con tricrómica, donde vemos trofozoitos de entamoeba, tienen un solo núcleo y todavía tienen un citoplasma muy extenso. Y además, fíjense, estas inclusiones son eritrocitos, ¿sí? O sea, en este no las vemos, de este no vamos a poder decir nada.
Pero estas tienen, el resto, esta tienen un montón de eritrocitos incluidos, o sea, son histolíticas. Miren las características del núcleo, típico núcleo de entamoeba. Bueno, en esta lámina se ven muy bien las distintas características tanto de los citoplasmas como de los núcleos de entamoeba histolítica. Bueno, veamos ahora las transformaciones, ¿no?, de trofozoitos a quistes. Tenemos esquemas acá de trofozoitos. ¿Qué es lo que podemos ver? Lo que ya vimos en las fotos, es decir, es una célula, ya sabemos que es un protozoario, es unicelular, es una célula eucariota, que tiene un núcleo y citoplasma. Bien, el núcleo, que está acá, ya dimos las características. Cariosoma central, acá, ahí se lo manchurríe bien, cariosoma central y cromatina periférica. Tiene algunas inclusiones o vacuolas alimentarias y emite pseudópodos. Acá tenemos uno, está emitiendo para moverse. ¿Qué hace el trofozoito cuando empieza a enquistarse? Empieza a redondearse, como a compactarse, una forma que se conoce como prequiste, un estado que ya se ve que no tiene tanto movimiento, el citoplasma está más compactado. Y comienza a generar una membrana quística de naturaleza quitinosa principalmente, agrega ribosomas formando barras cromidiales y también se forma una vacuola de glucógeno. Esta estructura ahora es un quiste uninucleado, es decir, es una estructura redonda, bastante redonda o ligeramente ovalada, con barras cromidiales basilares con aspecto de extremos redondeados, un solo núcleo porque es el quiste uninucleado y tiene también vacuola de glucógeno. Esto blanco es glucógeno. ¿Qué va a hacer esta estructura? Bueno, el paso siguiente es dividir, hacer una división nuclear para formar un quiste, ¿no es cierto?, binucleado, que no es el quiste maduro todavía. Y ahora va a ser otra división nuclear para formar el quiste maduro tetranucleado. Este quiste, el que tiene 4 núcleos, es la forma infectiva, es decir, es la forma que puede seguir el ciclo biológico cuando gana otro hospedador. Noten ustedes acá que lo que va sucediendo en estas rondas de replicación nuclear es que cada vez los núcleos son más pequeños. Tanto los trofozoitos, estos, los prequistes y todos los quistes, todo eso puede estar en materia fecal. ¿Sí? Todo aparece en materia fecal. ¿De qué depende que estén en materia fecal, en qué proporción estén? Ya lo sabemos. Depende de la consistencia de la materia fecal y, por supuesto, del estado fisiológico de esa evacuación. Es decir, en un cuadro de diarrea vamos a ver principalmente trofozoitos. En un paciente constipado vamos a ver principalmente quistes. Pueden ser maduros o inmaduros. Generalmente, la mayoría que uno encuentra en materia fecal son quistes maduros. Mayoritariamente se ven los maduros. Bien, entonces, recordemos que todas estas formas pueden estar en materia fecal y que encontrar una u otra, la proporción en que eso ocurre, tiene que ver con la consistencia. En una evacuación normal, es decir, de heces formes, y hay más predominio de quistes. Tiene que ser un poco más pastosa líquida para que empecemos a encontrar el mayor número de trofozoitos. Vamos a ver ahora el ciclo biológico. Ya sabemos entonces que el quiste tetranucleado es el elemento infectante. Por lo tanto, dice acá ingestión con alimentos o agua de ese quiste que ya es maduro y es tetranucleado. ¿Qué pasa cuando ingerimos cuando ingerimos los elementos infectantes? Bueno, atraviesan los quistes, llegan al estómago, comienza ahí ya a digerirse la membrana quística y en el intestino delgado se libera, o sea, se desenquista un trofozoito que es tetranucleado. Ese quiste traía 4 núcleos, ¿se acuerdan? Bueno, pierde la membrana quística, en realidad lo que sale de esta estructura, estamos acá, es un trofozoito tetranucleado. ¿Qué hace ese trofozoito tetranucleado? Divide sus núcleos generando un trofozoito octonucleado que se llama metaquístico.
Lo tienen anotado acá. O sea que es como un gran trofozoito octonucleado. ¿Qué sucede a continuación? Cada núcleo hijo, cada núcleo de ese trofozoito, se rodea de citoplasma, es como si se repartiera citoplasma y se forman 8 amebas hijas. Esas amebas hijas, como estas, son trofozoitos de ameba, por supuesto, van a habitar el intestino grueso. O sea, entamoeba histolítica el hábitat es el intestino grueso. Estos trofozoitos ahora de entamoeba histolítica comienzan a dividirse por fisión binaria, la replicación más conocida de los protozoarios. Se dividen por fisión binaria. Ya sabemos que algunos trofozoitos pueden pasar a la materia fecal, ¿sí? Eso ya lo dijimos recién. La mayoría de los trofozoitos que están en el intestino grueso, lo que hacen es empezar a enquistarse antes de ser evacuados. Es decir, siguen esta vía que tienen acá, quistes inmaduros, hasta llegar al que tiene 4 núcleos, que como vimos en la diapositiva anterior. De manera que el elemento infectante es un quiste tetranucleado y después de pasar por el intestino, de generarse formas trofozoíticas que se replican por fisión binaria, vuelven a formarse quistes, entre ellos quistes maduros, tetranucleados, que reinician el ciclo. Es decir, acá es absolutamente posible el circuito ano-mano-boca. Si lo que sale en la materia fecal, ya hay elementos infectantes en general cuando tenemos estos quistes. Pero con entamoeba histolítica además existe otra posibilidad que es concomitante, o sea, otro camino que se da al mismo tiempo, que es que la entamoeba histolítica puede invadir tejidos. Entonces, en lugar de que todos los trofozoitos se enquisten y se eliminen por materia fecal, lo que hacen es algunos trofozoitos invaden, esto que dice acá, invaden la mucosa intestinal. Es decir, salen de la mucosa intestinal y lo que hacen es infectar, ir por vía sanguínea o por los tejidos, ahora vemos cómo es eso, a otros órganos. Por ejemplo, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, es decir, hay muchísimas localizaciones sistémicas. Esa es la entamoebosis extraintestinal. Y que eso es solo posible en la variedad patógena de histolítica. Y esto no lo hacen el resto del complejo entamoeba, que cuando lo miramos al microscopio las vemos a todas iguales, ¿no? El microscopio óptico. Pero son incapaces de producir, al menos mayoritariamente, de hacer este tipo de invasión en el cuerpo humano. Bien, veamos cómo es este proceso fisiopatológicamente, ¿no? El proceso de invasión de entamoeba histolítica. Acá en el punto 1 se ve a los trofozoitos sobre el epitelio, sobre la mucosa intestinal, y este contacto genera erosión de la mucosa, que empieza a romper, a generar puntos de desunión entre las células que constituyen esta capa. Así el trofozoito comienza a meterse entre las células de la mucosa intestinal y logra llegar a la submucosa, ¿sí? Una vez que está en la submucosa, tiene dos opciones. Puede atravesar directamente el tejido a través de un fenómeno que se conoce como trogocitosis, es decir, va como mordiendo y matando células, o también puede hacerlo a través de la circulación vía porta y entonces dirigirse por la circulación al hígado. Esta invasión que realizan puede hacer que los trofozoitos de entamoeba histolítica lleguen a distintos puntos, a distintos órganos y tejidos. Si nosotros vemos en este cuadro, en este esquema que está puesto acá de un hombre, fíjense que hay entamoeba histolítica en el intestino. Pueden pasar distintas cosas. Acá está marcado que vía hematógena vaya al hígado. Puede que una vez que están en el hígado o desde el mismo intestino por trogocitosis, es decir, por proximidad, ir hacia otros órganos. Hacerlo por este mecanismo que se sabe que tiene histolítica de posibilidad como de viajar entre los tejidos porque va como mordiendo y consumiendo las células a su paso, abriéndose paso realmente.
Eso lo hace por métodos mecánicos y bioquímicos, una serie de enzimas, un proceso complicado en el que no vamos a entrar en detalle, pero lo importante es saber que estas entamoebas histolíticas que están en la luz intestinal pueden generar amebosis extraintestinales. También pueden ir al cerebro, como ya les había dicho. Siguiendo ahora en esta diapositiva, fíjense que aquí los trofozoitos de entamoeba histolítica ya están en el esquema con inclusiones de glóbulos rojos. Ya están invadiendo y por lo tanto uno puede ver en estos trofozoitos son invasivos esa característica que señalábamos como distinción morfológica de otros trofozoitos que no hacen invasión. Otra situación que puede darse respecto a la localización extraintestinal o sea, por fuera del lumen intestinal de entamoeba histolítica, también pueden ocurrir lesiones alrededor del ano, que es lo que está marcado acá. Cuando queda materia fecal ahí, pueden producirse lesiones perianales, los trofozoitos invaden y producen lesiones bastante agresivas en esa zona. Así como se detalla en este trabajo, hay muchos que todavía están estudiando, o sea, hay un montón de investigadores todavía estudiando el fenómeno de la trombocitosis, con dos teorías principales. Una es que el entamoeba histolítica se acercaría a la célula, la mataría y empezaría luego a comerla, como si comiera cadáveres, y la otra posibilidad que plantean es que en ese proceso de trombocitosis, es decir, cuando rompe la célula, en eso que se llama, que muerde la célula, aunque no es verdad, que la muerde literalmente, pero sí como que le quita un pedazo de célula, ahí se produciría la muerte celular y la ameba la digeriría. Como sea, se sabe que la entamoebosis extraintestinal es sumamente grave, sobre todo en niños. Hay lugares, por ejemplo en Bangladesh, como es el lugar que plantean donde hacen este trabajo estos autores, es un tema muy, muy importante de salud pública. La tercera parte de los niños se infectan con histolítica. Bueno, como les decía, se sabe que sea cual sea el mecanismo real fisiopatológico de esto ocurre y entamoeba histolítica invade tejidos muy efectivamente. Bueno, en esta fotografía podemos ver a entamoeba histolítica en un vaso sanguíneo. Acá está. Siempre, bueno, esa vía ya se conoce, ¿no? Que vía hematógena hacen, se puede hacer la dispersión de la ameba. Y aquí vemos a un trofozoito en materia fecal. En esta fotografía de un corte histológico de mucosa colónica, bueno, podemos ver trofozoitos de entamoeba histolítica. Aquí se ve claramente uno dentro de un vaso sanguíneo, ¿no? En un proceso de invasión. Bien, ¿qué le pasa al colon cuando esto ocurre? Bueno, va a suceder lo que se conoce como colitis amebiana. Toda la terminación itis, ustedes ya saben, significa inflamación, de manera que colitis es la inflamación del colon. Lo que pasa es que generalmente la inflamación del colon se acompaña de diarrea y solemos usar el término colitis como diarrea. Sin embargo, no son lo mismo. Colitis es la inflamación del colon. Se forman unas úlceras en la mucosa colónica, acá están los agujeros, que tienen el aspecto, se los describe como un cuello de botella, es decir, al principio parecen pequeños, pero si se hace un corte histológico, se abren hacia el interior de los tejidos, que es el paso que se han ido abriendo los trofozoitos. Pues acá está como botellón, descrito como botellón, con un pequeño cuello que como es un pequeño cuello que comunica a un espacio con mayor volumen. Puede haber amebomas alrededor de estas úlceras, ¿no? Es decir, vamos a ver ahora que la ubicación de las amebas, cuando se quedan instaladas en un tejido, se forma un tejido de tipo granular, a su alrededor se hace una ameboma, como de cuerpo, algo parecido a una
a la solución que tiene el organismo con elementos extraños. Entonces, ese tipo de manifestación de masa ocupante puede estar también aquí alrededor en el colon, ¿no? Muchas veces incluso produciendo estenosis, es decir, produciendo una disminución de la luz colónica. Estas lesiones que se muestran acá corresponden a lo que les contaba de las lesiones perianales que pueden ocurrir cuando el paciente tiene entamoeba histolítica de la variedad invasiva y bueno, vuelven a invadir la piel y producen, bueno, justamente este tipo de úlceras. Pueden ser una o varias, tienen bordes eritematosos, o sea, enrojecidos, puede haber necrosis, y si uno toma muestra de esas lesiones, se aíslan trofozoitos de entamoeba histolítica. Bueno, vimos que entamoeba histolítica entonces tiene un ciclo de vida fecal-oral típico y por lo tanto es posible el circuito ano-mano-boca, es decir, salen elementos infectantes que pueden ingresar al mismo u otro hospedador. La infección se va a adquirir a través de esos quistes maduros tetranucleados que pueden estar en las manos de la persona parasitada o bien contaminando alimentos, agua, otro tipo de verduras, frutas, o sea, todo donde haya materia fecal con quistes tetranucleados. Puede producir diarrea del viajero, histolítica, también se observa alta prevalencia en instituciones cerradas, es decir, cuando hay algún caso se contagian fácilmente, eso tiene que ver con el hacinamiento y con medidas higiénicas por allí no las más adecuadas, por ejemplo, cárceles, orfanatos, bueno, en situaciones así de hacinamiento el contagio es más fácil. Se ha visto también alta prevalencia en homosexuales. Algunos autores hacen hincapié en lesiones de transmisión sexual, las han publicado como que tienen lesiones genitales que tienen que ver con contacto sexual. Y el hombre es el único hospedador de histolítica, es decir, no hay reservorios animales. Histolítica es altamente específica. En esta tabla vemos la distribución mundial de patógenos que más frecuentemente causan diarrea del viajero. Muchos los vamos a estudiar. Bueno, nos interesan en esta materia a nosotros los de causa parasitaria. Y fíjense que está histolítica, Giardia, Lamblia, Cryptosporidium y Ciclospora como los agentes etiológicos más involucrados en diarrea del viajero. Bueno, hoy estamos estudiando entamoeba histolítica, en el futuro estudiaremos los otros tres. Bien, si vamos a los cuadros clínicos asociados a la amebiasis, podemos dividirlos en enfermedad intestinal y enfermedad extraintestinal. Esto ya lo dijimos y ya lo entendemos mucho mejor ahora. ¿Qué puede suceder que un paciente tenga entamoeba histolítica y sea asintomático? ¿Qué otra cosa puede pasar? Es que tenga una infección con un tipo de diarrea que no sea disentérica, es decir, sin sangre. Puede pasar que sea aguda y disentérica, es decir, deposiciones intermitentes con sangre, moco, fiebre, asociada a pujo o tenesmo. Eso es como asociado a ganas de ir al baño, pero no hay nada que evacuar, sino esa sensación. Este tipo es más grave que el anterior, que donde es una colitis con diarrea intermitente, con moco, pero sin sangre. Y bueno, también puede ser una colitis fulminante con perforación, haciendo una peritonitis, eso es sumamente grave. Puede haber amebomas en el mismo intestino, como les dije, en el mismo colon, alrededor de esas úlceras o cercanos se pueden formar amebomas. Y también puede haber ulceración a la salida del ano, ¿no? Perianal. Todo esto se considera asociado, por supuesto, al digestivo, o sea, intestinal. Ahora, la enfermedad extraintestinal es cuando se forman amebomas, que son el establecimiento de amebas en otros órganos, y eso puede ser en el hígado, en el pulmón o la pleura, en el cerebro y otros órganos, incluso genital o cutánea. Bueno, en este trabajo los autores muestran el caso de un paciente, un adulto de más de 60 años, que nunca había estado en área endémica,
y que tiene 2 abscesos hepáticos y colitis. Bueno, ya el diagnóstico era entamoeba histolítica, se hace tanto, detectan por tomografía computada los abscesos hepáticos, en la materia fecal encuentran trofosoditos, además hacen PCR y además hacen serología. Ahora, este paciente nunca había salido de Francia, nunca había estado en área endémica y no se explicaban muy bien el cuadro. La conexión se hizo otra vez, él había tenido o tenía una relación con una mujer que era portadora de entamoeba histolítica, o sea, se comportaba en forma asintomática y él había tenido relaciones sexuales con ella y ese fue el nexo. Entonces lo que los autores plantean que hay que tener en cuenta también la transmisión sexual, no solo entre homosexuales, sino también entre heterosexuales, como un mecanismo más de transmisión de histolítica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, en general cuando hay formas parasitarias en materia fecal, se buscan en materia fecal. Primero vamos a tener las manifestaciones clínicas, o puede ser un hallazgo, puede ser que estemos mirando un coproparasitológico por otra causa y nos encuentren los casos de portadores asintomáticos con estas amebas. Las técnicas parasitológicas son el coproparasitológico que ya conocemos, la búsqueda de quistes y otros fosoditos, técnicas inmunológicas, moleculares e imagenológicas, es decir, aplicar toda la batería posible de diagnóstico. La mayor parte de los estudios de laboratorio, como les decía, no permiten identificar histolítica del resto, ¿sí? No son útiles para hacer esa distinción, salvo que ya sabemos encontremos hematíes intracitoplasmáticos. Hay que hacer buenas coloraciones, eso se recomienda, hacer frotis de materia fecal y buenas coloraciones para visualizar las estructuras internas. Bueno, entonces en este diagrama hablamos un poquito más del diagnóstico, dimos la generalidad. Parasitológico, buscar quistes y trofosoditos en materia fecal. Ya sabemos esto, no lo vuelvo a repetir, no es necesario. Se puede hacer dentro del parasitológico biopsias y raspado de trofosoditos. Es decir, biopsia, por ejemplo, de mucosa colónica, si se saca cuando se hace una colonoscopía, o raspado de piel en busca de trofosoditos. Se pueden buscar antígenos del parásito. Estos son kits que utilizan una ELISA con anticuerpos monoclonales. Hay marcas comerciales como de TechLab, el Optium S, antígeno ELISA, entamoeba histolítica antigen ELISA, que también detectan anticuerpos, son para detectar antígenos, son métodos directos. Detectan un antígeno rico en serina. Es decir, hay kits comerciales. No hay a disposición esto en los laboratorios. La mayoría de los laboratorios no tienen esto. También se puede hacer PCR, tanto hacer PCR en la materia fecal o detección de anticuerpos. Esta es la otra posibilidad. Que esto nos va a dar un resultado medible cuando las entamoebas hayan invadido, o sea, hayan salido del lumen intestinal. Los estudios de imágenes colaboran en el diagnóstico, se pueden hacer distintas técnicas, ultrasonido, tomografía computada, todo eso permite evaluar las dimensiones de los abscesos y cómo evolucionan. Y también se puede hacer una rectosigmoidoscopía, que eso además de observar en ese procedimiento la mucosa colónica, se puede tomar muestras para buscar trofosoditos. En esta fotografía vemos distintos, fíjense, trofosoditos de histolítica, algunos ya parecen prequistes incluso, están adheridos a moco. ¿Ven todo esto así brumoso? Bueno, es mucosidad, es una diarrea con moco de un paciente y acá se ve un quiste. Fíjense que en el quiste se ve también claramente la morfología del núcleo de ameba, cariosoma central y cromatina periférica, ¿sí? Busquen eso cuando están mirando. Se ve también acá, claramente, ¿sí? Algo importante que no les dije es que cuando la amebosis extraintestinal
es cerebral, es decir, cuando hay una amebosis, una encefalitis por ameba, esa encefalitis, esa meningoencefalitis, se llama meningoencefalitis amebiana secundaria, porque bueno, siempre proviene de una infección colónica. Y cuando existe ese tipo de cuadro, lo que se puede hacer es PCR en el líquido cefalorraquídeo. Es una herramienta muy útil para saber si esa masa que se ve en el cerebro y que puede corresponder a un ameboma de histolítica es hacer eso. Por supuesto que se van a hacer también, en casi todos los casos también se hacen biopsias y se ve en el tejido, ¿no? En el tejido uno encuentra, en este caso encuentra trofozoitos. Pero bueno, me olvidé de comentarles que la PCR en el líquido cefalorraquídeo, en el caso de las meningoencefalitis amebianas por histolítica, es una herramienta muy importante de diagnóstico. Bueno, respecto al tratamiento, ahora pasamos a los protozoarios. No vamos a hablar más de albendazol y mebendazol. Ahora vamos a hacer casi siempre referencia al metronidazol. Para protozoarios esto es lo que más se usa. Esto se usa sobre todo si se sabe que son formas invasivas. Hay fármacos luminales, como los que están citados ahí, como el teclosan o la paromomicina. Y también hay fármacos de contacto, es decir, para las lesiones en la piel. Bueno, ahora vamos a ver las amebas intestinales consideradas no patógenas. Las más importantes son Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Entamoeba pollecki, Endolimax nana e Iodamoeba buschii. La más frecuente es Entamoeba coli, es con la que seguramente se van a encontrar. Endolimax nana también es bastante frecuente en los coproparasitológicos. Estas entamoebas se consideran no patógenas. Hay distintos estudios que indican que esa no patogenicidad estaría muy relacionada con el equilibrio de la microbiota intestinal y que si ocurre disbiosis, esta relación entre estas amebas y el hospedador podría cambiar. Por el momento se consideran no patógenas. Como en todos los protozoarios que estamos viendo, en la mayoría hay quistes y trofozoitos, ¿sí? Hay quistes y el respectivo trofozoito. Las formas infectivas son los quistes, los elementos infectivos son los quistes, que se ingieren en un ciclo parecido a lo que estuvimos viendo para entamoeba histolítica, en el sentido de que bueno, se ingieren quistes, se desenquistan y colonizan el intestino en forma asintomática. Bueno, como les dije, la más común es Entamoeba coli. Hay una entamoeba en la boca, Entamoeba gingivalis, a la que vamos a hacer también una breve mención. Ahora, la pregunta que les hago es la siguiente. Si ustedes están haciendo un coproparasitológico y encuentran quistes o trofozoitos de estas amebas, ¿las informan? Bueno, la respuesta unánime tiene que ser sí, siempre se informa. ¿Por qué? Porque estas son indicadores de contaminación fecal. Es decir, el circuito es el mismo que para histolítica. Es decir, de alguna manera el paciente está comiendo caca, ¿sí? Para hacerlo de forma muy clara. Está comiendo algún alimento o agua que ha estado contaminado con estas amebas porque la transmisión es fecal oral. Entonces, eso se informa y bueno, también se hace una observación más exhaustiva en el sentido de que, bueno, si están estas entamoebas no habrá alguna otra cosa. Y bueno, después el médico, en el contexto de la clínica del paciente, verá qué importancia o no les puede dar. Pero al menos también se pueden hacer recomendaciones sanitarias. Así que siempre se informan. Bueno, en el caso de Entamoeba coli, que es la más común, como les decía, el elemento infectante es el quiste octonucleado. Es un quiste más grande que el de Entamoeba histolítica y tiene hasta 8 núcleos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ingerimos estos quistes octonucleados? Bueno, se liberan, se desenquista un trofozoito que tiene 8 núcleos, se separa en 8 amebas hijas,
cada núcleo con una porción de citoplasma, y luego comienza la división por fisión binaria. Y es lo mismo que vimos para histolítica, es decir, los trofozoitos están en el intestino grueso y comienzan a enquistarse, eliminándose en materia fecal, quistes inmaduros y quistes maduros, y también trofozoitos. Los trofozoitos pasan a desintegración en el medio ambiente, no resisten, son formas que no tienen una membrana que les permita soportar condiciones externas, así que rápidamente mueren. Los quistes que salen inmaduros, bueno, pueden ir madurando en el medio externo, es decir, si queda materia fecal en el medio externo, pueden terminar de madurar, hacer las divisiones nucleares que necesita para generar los 8 núcleos fundamentales para constituirse en un quiste infectivo. ¿Cómo son los trofozoitos de Entamoeba coli? Bueno, acá hay una linda foto. Son más grandes que los de histolítica. Fíjense que estos miden de 20 a 50 micras. Ahora, también tienen un solo núcleo y un citoplasma. Y el núcleo tiene una cromatina periférica que es más gruesa que la de histolítica. Es más, tiene más densidad, más granular. Está más irregularmente dispuesta. Uno puede observar espesuras diferentes, o sea, como granulaciones en esa cromatina, y el cariosoma suele ser excéntrico. Ahora, en algunas lo vamos a mirar y parece más céntrico, pero vamos a ver que en la mayoría está excéntrico. El citoplasma suele ser muy granular, muy vacuolar, se lo describe como un citoplasma sucio. Los pseudópodos suelen ser cortos y aquí el movimiento no es direccional. Ahora no es una foto, sino un esquema donde estamos viendo todo lo que les conté. Y acá las barras cromidiales son astilladas, ¿ven? No son con puntas redondeadas, no son basilares, sino que parecen más astilladas. Y fíjense cómo está dibujada la cromatina periférica como en forma granular. Y el cariosoma no está central. Eso es lo típico, eso es de libro, digamos, para Entamoeba coli. Bueno, estos son distintos trofozoitos de coli, que bueno, básicamente la gran diferencia es la cromatina periférica y el cariosoma excéntrico. Si el citoplasma puede ser que esté un poco más ese aspecto de sucio, como más granular respecto a histolítica, pero si ustedes miran la misma diapositiva que les mostré, muy similar para histolítica y esta, la gran diferencia va a ser la disposición de la cromatina periférica y la colocación del cariosoma dentro del núcleo. Bueno, aparte, estos son más grandes. Con lo que más nos vamos a encontrar en los coproparasitológicos es con los quistes, ¿sí? Miren este que está acá, cómo se ve la característica típica de los núcleos de las amebas, es decir, cariosoma, cromatina periférica y un punto central, un cariosoma central. Pueden tener de 1 a 8 núcleos, así que siempre hay que contarlos, hay que mover el micrométrico, eso se lo van a explicar bien en la parte práctica, para tratar de contar núcleos que pueden estar en otro plano. Cuando nosotros ya contamos más de 4 y vemos que es un quiste grande, nos damos cuenta que no es de histolítica, porque si no lo podemos llegar a confundir. Histolítica tiene hasta 4 núcleos y este tiene hasta 8 núcleos. Es más grande también, pero por allí lo de la medida se vuelve un poco más dificultoso cuando uno no tiene demasiada experiencia. Los quistes maduros típicamente tienen 8 núcleos. Se han descrito de 16. Ahora les voy a mostrar una foto. Nosotros nunca los vimos con 16 núcleos, pero están descritos, están fotografiados. Hay que tener en cuenta que puede pasar. Bueno, ya dijimos que el cariosoma era compacto y generalmente excéntrico. Puede haber el citoplasma puede ser un poco difuso acá en los quistes. Y bueno, los cuerpos cromidiales que se ven con menos frecuencia pueden estar presentes si son con extremos afilados, no redondeados como en histolítica. Y esta es la danza de los quistes de Entamoeba coli. Fíjense la variedad que tenemos acá.
este más inmaduro, con barras cromidiales. Esta se ve medio redondeada, ¿no? Esta está más típica. Lo que se ve muy bien son los núcleos, siempre hay que contarlos. Hay que tratar de buscar de última los quistes más maduros para que no nos queden dudas de que tiene más de 4. Porque un quiste pequeño y con hasta 4 lo vamos a tomar como histolítica barra dispar, y un quiste más grande con más de 4 lo vamos a tomar como de Colli. Si hacemos una hematoxilina eosina, o sea, hay coloraciones para hacer, puede ser hematoxilina eosina o puede ser hematoxilina férrica, como esto es hematoxilina férrica, se ven mejor las características que cuando no lo coloreamos, por supuesto. De hecho, si queremos ver características de trofosoditos hay que colorear. Fíjense cómo se ve acá, que es más granular la cromatina periférica. Y así es como vamos a ver los quistes en la materia fecal. Esto tiene lugol, por eso está tan amarillo. Pero este no tiene lugol. Y esto es lo que vamos a ver. Nuevamente insisto, busquen esta característica del núcleo. Un núcleo redondo, no me salió redondo, pero ustedes acá lo ven redondo, con el cariosoma central. Deben buscar y encontrar eso. Y estos son los famosos quistes de entamoeba histolítica de 16 núcleos. Sin lugol a la izquierda, con lugol a la derecha. Bueno, si alguna vez los ven, les sacan una foto, nos guardan esa materia fecal para docencia, nosotros nunca los vimos. Y esta foto está muy buena porque se ve comparativamente un quiste de entamoeba coli y un quiste de entamoeba histolítica. Fíjense que cuando están una al lado de la otra, se ve claramente la diferencia de tamaño. Lo que sigue son una serie de cuadros donde les puse las características principales de trofosoditos y de quistes en estas entamoebas. Que puede por allí hacerlo más distinguible. Por ejemplo, en entamoeba hartmanni son muy pequeñitas, son similares a histolítica, pero son mucho más chicas. Normalmente los núcleos no se ven muy bien, salvo que se coloree. Los quistes son similares a los de histolítica, pero también son más pequeños. El quiste maduro contiene 4 núcleos. Cuando uno tiene demasiadas dudas, hay que hacer buenas coloraciones y, o si no, informar entamoeba SCP si uno no puede distinguir entre estas variedades de entamoebas no patógenas. Lo importante es no obviar cuando es histolítica, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, entamoeba Polecki, aquí tienen el cuadro también de trofosoditos y quistes. Algo que distingue a Polecki es que tiene numerosos cuerpos cromidiales, es decir, si uno se encuentra con esto, y otra característica que tiene es un cariosoma muy pleomórfico, muy grande, y que suele ser como de distintas formas. Esto, digamos, que caracteriza más a Polecki. Si uno encuentra esto, puede inclinarse por este diagnóstico. Por su parte, Iodamoeba buschili es muy identificable, sobre todo los quistes, porque tienen una vacuola muy grande, ¿sí? Una vacuola de glucógeno que cuando le ponemos lugol, le ponemos yodo, se tiñe. Por eso se llama Iodamoeba. Esto es fácilmente distinguible, la van a ver en el trabajo práctico. En general son más o menos redondeadas o ovaladas y tienen esa vacuola muy, muy notable, ¿sí? En cuanto a Endolimax nana, los quistes, que es lo que más comúnmente pueden aparecer, tienen 4 núcleos que tienen cariosomas muy grandes y no hay cromatina periférica acá, no se ve. Entonces cuando uno encuentra eso, son como pequeñas amebitas que tienen como un cariosoma grande y no alcanzamos a ver la cromatina periférica, podemos pensar que estamos frente a Endolimax nana. Hay una entamoeba que está en la boca, que se llama entamoeba gingivalis. No se ha demostrado forma quística. Estos trofosoditos viven en la cavidad oral, cerca de la base de los dientes. No se considera patógena, pero sin embargo se ha visto que se encuentran en personas que tienen algún problema
en la boca, alguna lesión, gingivitis o algún proceso, una caries, algo inflamatorio en la boca, aumentan, o sea, se rescatan más fácilmente. Son similares los a entamoeba histolítica, los trofozoitos. Y bueno, un caso en donde debieran ser diferenciados es si, por ejemplo, estamos analizando un esputo de un paciente que tiene abscesos pulmonares. ¿Sí? Porque, bueno, si estamos sospechando que es una ameboma por histolítica en pulmón y estamos investigando o líquido broncoalveolar o esputo, bueno, tener cuidado de no confundirlo con entamoeba gingivalis. Bueno, en definitiva, estas amebas, las 6 son cosmopolitas. Polecki es un parásito de cerdos y también de monos. Bueno, pero con los monos no tenemos tanto contacto, pero sí con los cerdos. Así que si en un paciente que tiene actividad rural uno encuentra esos quistes que vimos con muchas inclusiones, con muchas barras cromediales, podemos pensar que es Polecki. Bueno, se consideran no patógenos, aunque hay algunas pacientes que han demostrado tener diarrea asociado a estas amebas, pero es lo que les contaba también que se está estudiando respecto a la disbiosis o al equilibrio de la microbiota. Su hallazgo es indicador de contaminación fecal, no descarta la presencia de otros parásitos. Y si bien, acá está lo que les contaba hoy, que si bien gingivalis se considera no patógena, se la encuentra en casi todos los pacientes que tienen enfermedad de encías, ¿no es cierto? Y es más difícil rescatarla de la boca de los pacientes que tienen una boca saludable. Bueno, y hoy nos vamos con esta pintura de Remedios Varo. Les había contado en otra clase que Remedios Varo había hecho unas pinturas para Bayer, le había contratado a la farmacéutica Bayer. En este caso, fíjense que la obra se llama Amibiasis, los vegetales. Bueno, en la publicidad dice también tifoide y paratifoide, y ella dibujó a los microorganismos acá como verdaderos seres que pueden agredirnos, o sea, están muy bien armados y pueden agredirnos fuertemente. Bueno, espero que la clase les haya gustado. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.